Siguiendo con la síntesis de la urea, tenemos ahora lo que es la desaminación oxidativa. Este es un paso fundamental donde obviamente se encuentran aquí involucradas las aminoxidasas. Es muy importante desde el punto de vista fisiológico, pero eh, lastimosamente es incierto. Por lo tanto, las aminoácidos oxidatos también eliminan grupos de nitrógeno como amonio. Estamos hablando de este punto, ¿no? Por lo general, las oxidasas de aminoácidos, pues, como les decía, están involucradas en la emisión de nitrógeno en forma de NH3. Entonces, lo que hacen en realidad es que las alfa aminoxidasas derivadas de los limones convierten un aminoácido, ¿sí? Convierten un aminoácido en un alfa aminoácido, obviamente ayudados con la flavina, ¿no? Se reduce al momento que pasa de este intermediario y obviamente esto se pone hacia un alfa cetoácido y obviamente hay liberación de ion. Para que produzca esto, el oxígeno molecular, pues que ven aquí, lo que sucede con esto es que se oxida la flavina reducida y obviamente se genera un peróxido que por medio de una catalasa lo que hace es dividir oxígeno y ¿cierto? Entonces este sería el segundo paso. Y obviamente nos centramos plenamente en lo que es el transporte del aminoácido, del amoníaco, y para lo cual pues se tiene que tocar algunas enzimas involucradas dentro de este transporte, lo vamos a ver ahora. Por lo general está involucrada la glutamina sintetasa, que pues obviamente es de origen mitocondrial, cataliza la formación de la glutamina, es decir, fija el amoníaco fundamental. En la reacción, pues obviamente se puede ver claramente, como lo habíamos estudiado anteriormente, pues el glutamato lo que hace es, digamos así, atacarlo hacia al grupo gamma y gamma fosforilo del ATP con la finalidad pues, de formar un intermediario que se llama alfa gamma glutamilfosfato y el ADP. Y después de esto, liberar la glutamina por un lado, ¿no es cierto? Que está acá, y obviamente el fósforo orgánico, ¿no? Este que está acá. Entonces, esto es obvio, como les he dicho, ya se había visto anteriormente, pero obviamente esto glutamina no proporciona para que sirva como un transportador de nitrógeno, carbono y energía. Entonces, cuando vemos el gráfico de intercambio entre órganos, pues aquí está justificando un poco la función que desempeña esta glutamina. También la glutamina sintetasa desempeña una función importante en la es toxificación de la amoníaco, ¿no es cierto? Y en la homeostasis o en el equilibrio ácido-básico. Una rara deficiencia de esta puede producir que haya ácidos de insuficiencia orgánica y administración. En el otro gráfico que está hacia la derecha, en donde se habla un poco de la glutaminasa y asparaginasa, ¿no? Hay dos isoformas de la glutaminasa mitocondrial, ¿no? En seres humanos llamada la glutaminasa de tipo hepático y la de tipo renal. Bien, estas están involucradas en la reacción adversa, en la reacción contraria, ¿no? Las glutaminasas son, por lo general, no tienen su cierta estructura, su cierta cinética, y también se regulan de cierta manera, ¿no? Una puntualidad es lo de la captación de la concentración, por ejemplo, de la glutamina hepática aumenta siempre respuesta a una ingesta de proteína, ¿no es cierto? Cuando se alimenta, uno no se alimenta.
mientras que la glutamina de tipo real aumenta en los riñones en la acidosis metabólica. Entonces es importante aclarar eso. Ahora, la liberación hidrolítica, por ejemplo, del nitrógeno amido de la glutamina como amoníaco, como se ve ahí en este gráfico, es catalizada por la glutamina, ¿no es cierto? Este es eliminado por medio de la glutamina. Entonces, esto hace que se favorezca la formación del glutamato. Es importante ese dato, ¿no? Pero la asparagina se cataliza una reacción análoga a esta, mientras que en este caso no pasa esta situación. Es importante aclarar. Ahora, obviamente la formación y secreción del amoníaco siempre va a mantener un equilibrio ácido básico, ¿sí? Un equilibrio ácido básico. Es decir, la extensión hacia la orina del amoníaco producido por las células del tubo renal del riñón facilita la conversión de secreción y la regulación del equilibrio ácido básico. Por ejemplo, la acidosis metabólica va a incrementar la producción intestinal por partir de estos aminoácidos, en especial la vitamina, en tanto que la alcalosis metabólica es lo contrario. Entonces hay un equilibrio, debe haber un equilibrio, ¿no? Y finalmente las reacciones del ciclo de la urea, obviamente como su función principal es formar la formación de la urea, ¿no es cierto? Es el producto terminal del catabolismo del nitrógeno, obviamente la urea es el principal producto terminal de esto en los seres humanos. En este gráfico resumen se puede ver algunas particularidades por lo general, ¿no? Por ejemplo, en la síntesis de una mol de urea, para una mol de urea, ¿sí? Para una mol de urea vamos a necesitar 3 moles, por ejemplo, de ATP. Están representados aquí el ATP, acá hay más. Vamos a necesitar de igual manera una mol de cada uno de ellos de bioamonio, ¿cierto? Obviamente de las fosfatos que está por acá, esto es fundamental, ya lo vamos a hablar. Y de igual manera se emplean 5 enzimas, como está aquí, la carboxilasa 1, importantísima. Esta carbonitina transcarbonilasa, la ácido arginosuccinasa sintasa, la arginosuccinasa y la arginasa. Son enzimas que también son importantes. De los 6 aminoácidos que participan, por ejemplo, los que están aquí, ¿no? Citulina, aspartato, glucosinato, fumarato, arginina, ¿no? De estos 6, digamos así, este N-acetilglutamato, ¿cierto? Este funciona solo como un activador de esta enzima, ¿sí? Es importantísimo. Es decir, es un marcapasos de este ciclo, ¿de acuerdo? Siempre hay enzimas claves y enzimas que ayudan a regular un ciclo, y este es parte de esto. Entonces, los otros son como cargadores de átomos que simplemente intentan transportar transportar nitrógeno hacia que se convierta en energía. Entonces, el principal papel metabólico de la ornitina, la citrulina y la arginosuccinato van a introducir la síntesis de la urea, y por eso es un proceso cíclico. ¿De acuerdo? Ahora, es importante también decir que mientras se consume, por ejemplo, el bioamonio, ¿cierto? El CO2 que entra acá y el ATP y el aspartato, ¿cierto? La ornitina consumida, por ejemplo, aquí en la reacción 2, ¿sí? Es regenerada justamente acá. Pues aquí es donde se regenera la ornitina para que entre en el mitocondrio y luego salga otra vez. Entonces, no he pedido una ganancia neta de ornitina, citrulina, arginosuccinato, o también arginina. Entonces, algunas reacciones es importante aclarar que se dan tanto en la mitocondria y otras se dan en el citosol. Es lo que vamos a ver un poquito ahora de manera general, ¿no? Entonces, la primera reacción que se va a dar es obviamente la carbonilfosfato sintetasa 1 que va a iniciar todo este proceso. Entonces, como es de naturaleza mitocondrial, les decía, cataliza la condensación que va a haber entre el CO2 con el amoníaco y forman obviamente el carbonilfosfato.
este que está aquí, ¿no? Es intermediario. Obviamente, como decía, este de aquí debe estar siempre presente para que esta se pueda activar. Obviamente, la carbonil fosfato sintasa 1 es una enzima limitante del ciclo de la urea, ¿sí? Y se activa siempre por la N-acetilglutamato. Es un alcapasos, ¿de acuerdo? No olvides eso. Ahora, de otra manera, luego que ya está pues sintetizado el carbonil fosfato, junto con la glutina que viene formada, ¿no es cierto? Desde el citosol y entra a la mitocondria por medio de estas, ya vamos a hablar de qué se tratan, estas proteasas, digamos así, están puestas aquí eh, dentro de la membrana mitocondrial para poder permitir el paso ya de estas permeasas, perdón, que están aquí, estas de acá. Se van a reaccionar estos dos intermediarios entre la glutina y el carbonil fosfato, ¿no es cierto? Con la finalidad de producirse por un lado citrulina, ¿sí? Y el otro fosfato que sale por ahí. Entonces aquí tendríamos una enzima catalizada llamada ornitina transcarbonilasa porque transfiere el grupo carbomoilo del carbomoil fosfato hacia la ornitina. ¿De acuerdo? Si bien esta reacción se hace en la mitocondria, ¿no es cierto? Como el metabolismo se hace en la formación, bueno, sucede en la mitocondria, tanto la formación de esta ornitina como el metabolismo subsiguiente de la citrulina se hace en el citosol. Por ende, aquí justifico un poco la entrada de esta ornitina y la salida de la citrulina es dada por estas permeasas del mitocondria. Ahora, luego la citrulina, obviamente, más el aspartato, por medio de la ginosintinato sintasa, hace que se transfiera el grupo amino del aspartato. ¿Sí? Este grupo amino del aspartato lo que se proporciona el segundo nitrógeno de la urea. ¿Sí? Este aspartato se queda el nitrógeno 2 de la urea. Obviamente, luego de esto, el arginosulfinato formado se va a dividir en arginina y fumarato y cada uno tiene su destino final. Antes de llegar a esto, quiero aclararles un poco de dónde sale el aspartato. Pues bien, el aspartato, luego de que se divide, ¿no es cierto?, el arginosulfinato en fumarato y arginina, este fumarato con una fumarasa lo que hace es eh, eh, formar el L-malato, no se ve aquí mucho, por medio de una deshidrogenasa málica unido con el NAT, lo que hace es formar el oxalacetato. ¿Sí? Estas dos reacciones son análogas a las reacciones del ácido cítrico porque son catalizadas por una fumarasa y otra por una malato de deshidrogenasa, quienes actúan con la finalidad de poder producir al final este oxalacetato para luego por medio de una transaminación, que ya sabemos cómo se da este proceso, llegar hacia el aspartato. Y este aspartato es el que, pues obviamente, el excreto carbonado del aspartato fumarato va a actuar siempre como un acareador del nitrógeno, ¿sí? Acareador del nitrógeno hacia, luego la vía hacia formar la urea. Es importante que lo tengan claro. ¿De dónde sale este fumarato? ¿De dónde sale todo este aspartato? Entonces, salimos desde el fumarato, llegamos al aspartato. ¿De acuerdo? Luego la arginina, pues obviamente se libera, la reducción de la arginina libera la urea por un lado, la arginina, ¿no? Con la arginina se libera la urea por un lado y por otro forma la ornitina que forma una permeasa entre el mitocondrio, ¿cierto? Ahora, tanto esto que está en rojo del nitrógeno de arginosuccinato como de la arginina son los dos nitrógenos que están puestos en la urea, ¿sí? Obviamente es importante decir que la nitinidazina a veces son potentes inhibidores de la arginasa, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo claro al momento de ver lo que es el ciclo de